El otro día alguien me preguntó con esa mezcla de cansancio y desconcierto que ponen los papás cuando ya no saben qué hacer. ¿Qué le pasa a mi hija? Antes hablaba conmigo, ahora se encierra, se enoja por todo, quiere cosas que yo no entiendo. ¿Es normal? ¿Es una crisis? ¿Es una etapa? ¿Es un problema? Y yo pensé mientras la escuchaba que esa pregunta, aparentemente sencilla, es en realidad la pregunta con la que se abre este curso. Porque para responderla necesitamos algo más que buena voluntad. Necesitamos un vocabulario preciso, una mirada informada y una postura ética clara. De eso vamos a hablar hoy. Hola, soy Yadira Chacón y te doy la bienvenida a la primera audioclase de la serie Psicología de la Adolescencia. Hay 5 episodios en total, 1 por cada capítulo del libro. Vamos a escucharlos como acompañamiento al curso o de manera independiente si simplemente quieres entender mejor a los adolescentes de tu vida, en el aula, en la casa, en la consulta o en la comunidad. Si eres participante del curso, tienes un cuadernillo con las preguntas reflexivas que son parte de la evaluación. Hoy vamos a trabajar el capítulo 1, conceptualización, y lo vamos a hacer en 3 bloques que corresponden a los 3 subtemas del capítulo. Primero vamos a desenredar 3 palabras que la gente usa como si fueran sinónimos y no lo son: pubertad, adolescencia y desarrollo. Después vamos a hacer un breve recorrido por cómo se ha mirado a los adolescentes a lo largo de la historia, porque la mirada del adulto también construye realidad. Y en el tercer bloque vamos a poner el foco en el adolescente del año 2026. ¿Qué lo hace distinto? ¿Qué lo hace igual? ¿Y qué pide de nosotros? Respira, acomódate, empezamos. Pero antes de entrar en materia, te invito a que hagamos algo juntos. Este podcast no es solo para escuchar, es para pensar y para escribir. A lo largo de cada episodio, te voy a pedir 4 veces que pauses el audio y escribas algo en un cuaderno o en las notas de tu teléfono. La primera te la pido ahora. Ejercicio 1. Tu propia adolescencia. Toma una hoja y responde estas 3 preguntas, con la primera respuesta que se te venga a la cabeza. No la pienses mucho. 1. ¿Cómo fue tu propia adolescencia? Escribe 3 palabras que la definan. 2. ¿Qué adulto o adulta te acompañó bien en esa etapa? ¿Qué hizo esa persona por ti? 3. ¿Qué hubieras necesitado y no tuviste? Pausa el audio ahora. Tómate 3 o 4 minutos. Cuando termines de escribir, dale play otra vez y seguimos. Empecemos por la palabra más antigua y más malentendida, pubertad. Pubertad viene del latín pubertas, que significa literalmente edad de la madurez. Pero lo que la ciencia llama pubertad hoy no es una edad ni una madurez. Es un proceso biológico muy específico que arranca en el cerebro, en el hipotálamo, para ser exactos, cuando éste empieza a liberar una hormona con nombre impronunciable llamada KNRH. Esa hormona activa una cascada. La hipófisis libera otras hormonas, las gónadas empiezan a producir estrógeno o testosterona y el cuerpo del niño o de la niña empieza a transformarse.
Aparecen los caracteres sexuales secundarios, se acelera el crecimiento, cambia la voz, aparecen la menarquía o la espermarquia. Y por dentro pasa algo todavía más importante. El cerebro se reorganiza. Los circuitos límbicos, los del deseo, la emoción, la recompensa, maduran antes que la corteza prefrontal, la del control ejecutivo. Es un desfase que dura años y que explica muchas cosas. Eso es la pubertad, es biológica, es universal, le pasa a todo ser humano, ocurra donde ocurra. Ahora bien, la adolescencia es otra cosa. La adolescencia es lo que una cultura hace con esa transformación biológica. Es la etapa social, psicológica y cultural que se construye alrededor de la pubertad. Y por eso, aunque la pubertad es universal, la adolescencia como la conocemos hoy, con ese periodo largo, prolongado, en el que la persona ya no es niño, pero todavía no es adulto, esa adolescencia es un fenómeno histórico relativamente reciente. Hubo un tiempo, no tan lejano, en el que después de la pubertad simplemente se trabajaba, se casaba y se tenían hijos. La adolescencia como tal se inventó en el siglo XX, cuando la escolarización se extendió y la sociedad decidió que los jóvenes necesitaban tiempo antes de asumir responsabilidades adultas. Stanley Hall, un psicólogo estadounidense, publicó en 1904 un libro monumental titulado Adolescence, y con él dio nombre a lo que hoy damos por hecho. Pubertad, entonces, es biología, adolescencia es biografía y cultura, y el desarrollo es la palabra más grande de las tres. Desarrollo es todo el proceso por el cual una persona cambia a lo largo del ciclo vital. Empieza antes de nacer y termina con la muerte. La pubertad es una fase del desarrollo. La adolescencia es otra fase del desarrollo, pero desarrollo, en su sentido pleno, es la trayectoria completa. La distinción importa por una razón práctica. Cuando confundimos las tres palabras, tomamos malas decisiones. Si le decimos a un padre es que está en la pubertad cuando lo que está pasando es un problema de salud mental, minimizamos. Si le decimos esto es cosa de la adolescencia, cuando en realidad es una consecuencia del tipo de escuela que le tocó, también minimizamos. Y si creemos que el desarrollo se termina a los 18 años, dejamos de acompañar cuando más hace falta. Hay un dato que me gusta compartir en este punto. Hoy sabemos, gracias a la neurociencia, que la corteza prefrontal humana, la parte del cerebro que se encarga de planificar, de inhibir impulsos, de anticipar consecuencias, no termina de madurar hasta los 25 años, aproximadamente. Es decir, biológicamente hablando, seguimos siendo cerebros en desarrollo mucho más allá de la mayoría de edad legal. Eso no significa que un joven de 21 años sea igual que uno de 13. Significa que el desarrollo humano no cabe en cajones rígidos y que la etapa que llamamos adolescencia se ha extendido. Hoy, los investigadores hablan de adolescencia temprana, entre los 10 y los 13 años, adolescencia media, entre los 14 y los 17, adolescencia tardía, entre los 18 y los 21, e incluso de una adultez emergente, entre los 18 y los 25, que Jeffrey Arnett describió y popularizó. Así que la próxima vez que alguien te diga, es que está en la edad de la punzada o del pavo, puedes contestarle, con cariño y con datos, que probablemente está en varias cosas a la vez, en la pubertad, en la adolescencia y en un momento específico de su desarrollo cerebral y emocional. Y que ese momento merece ser respetado con precisión, no despachado con etiquetas. Ejercicio 2. Las palabras heredadas. Antes de seguir, pausa el audio otra vez. Responde en tu cuaderno. 1. Cuando eras niño o niña, ¿qué palabras usaban los adultos a tu alrededor para hablar de la adolescencia? ¿Era la edad la punzada o la hormona loca? ¿Era cuando se ponen imposibles? ¿Era la mejor etapa de la vida?
2. De esas palabras heredadas, ¿cuáles crees que todavía usas tú hoy con los adolescentes de tu vida sin darte cuenta? 3. ¿Cuál te gustaría desaprender? Toma 2 o 3 minutos. Escribe con honestidad. Nadie va a leer eso salvo tú. Bien, guarda ese apunte. Sigamos. Ahora quiero contarte algo que a mí me parece fascinante, la historia de cómo hemos mirado a los adolescentes, porque la manera en que una sociedad mira a sus jóvenes construye, literalmente, lo que los jóvenes acaban siendo. Hay al menos 6 grandes maneras de mirar la adolescencia y cada una nos enseña algo. Vamos por orden. 1. La mirada biológica. El propio Stanley Hall, que fue el primero en describir la adolescencia como etapa, la llamó Storm and Stress, tormenta y estrés. Creía que era inevitablemente turbulenta, casi enfermiza, porque la biología lo imponía así. Esa mirada dejó una herencia larga. Todavía hoy mucha gente da por sentado que la adolescencia es una etapa difícil, como si fuera una ley natural. Pero la investigación contemporánea es clara. La mayoría de los adolescentes no atraviesan crisis severas. Muchos crecen con altibajos normales, sin drama. Lo que sí ocurre es que la variabilidad aumenta. Entre los adolescentes hay más diferencias que entre los niños. Algunos florecen, algunos sufren, la mayoría navega. 2. La mirada psicoanalítica. Anna Freud y después Peter Bloss retomaron la idea de tormenta y la interpretaron desde el psicoanálisis. La adolescencia como segunda individuación, como reedición de los conflictos infantiles, como necesidad de romper con las figuras parentales para poder constituirse como sujeto. Esta mirada aportó algo importante, la idea de que la ambivalencia adolescente, quererte y rechazarte al mismo tiempo, mamá y papá, no es maldad, es trabajo psíquico. 3. La mirada cognitiva. Jean Piaget descubrió que en la adolescencia aparece una nueva forma de pensar, el pensamiento formal. El adolescente empieza a poder razonar sobre lo hipotético, sobre lo abstracto, sobre lo posible. Ya no piensa solo sobre lo que hay delante de sus ojos, piensa sobre lo que podría haber. Y por eso descubre la contradicción del mundo adulto. Por eso se vuelve idealista, por eso reclama coherencia, por eso pregunta ¿y por qué? Con esa insistencia que a veces nos irrita. 4. La mirada sociocultural. Vygotsky, Brunner, Rogoff y toda una tradición nos enseñaron que la adolescencia no es la misma en todos los sitios ni en todas las épocas. La adolescencia de una chica de Tokio en 2026 no es la de un chico maya en el siglo XVIII. La cultura le da forma, le pone letra, le prescribe rituales o le niega ritos. Cuando estudiamos adolescencia sin mirar cultura, nos equivocamos. 5. La mirada ecológica. Urie Bronfenbrenner cambió el mapa. Nos enseñó que ningún adolescente se desarrolla en el vacío. Está metido en microsistemas, familia, escuela, grupo de pares, barrio. Y esos microsistemas están metidos, a su vez, en sistemas más grandes. La economía, la cultura, la historia. Para entender a un adolescente hay que mirar las capas, todas, al mismo tiempo. 6. La mirada del ciclo vital. Y ya en las últimas décadas, Baltes, Lerner, Elder y otros nos dijeron, la adolescencia no es una isla, es un punto en una trayectoria que empezó antes y que va a seguir después.
Lo que ocurra ahora tiene raíces en la infancia y consecuencias en la adultez, pero no hay determinismo. Hay caminos y hay puntos de inflexión. Un buen mentor a los 15 años puede cambiar una trayectoria. Una crisis mal acompañada a los 13 puede tener efectos duraderos. ¿Qué nos queda de todo esto? Nos queda una idea que quiero que te lleves. No hay una única manera correcta de mirar la adolescencia. Hay maneras más completas y maneras más pobres. Y la mirada más completa hoy es la que integra biología, psicología, cultura, contexto ecológico e historia personal. Ninguna sola alcanza. Y nos queda también una advertencia: cada mirada trae su propio riesgo. La biológica pura patologiza, la psicoanalítica pura interioriza y a veces culpabiliza, la cognitiva pura intelectualiza, la sociocultural pura relativiza, la ecológica sin sujeto disuelve al adolescente. Necesitamos mantenerlas en tensión, no elegir una y descartar el resto. Ejercicio 3. Tu mirada actual. Acabamos de repasar 6 maneras de mirar la adolescencia: biológica, psicoanalítica, cognitiva, sociocultural, ecológica y del ciclo vital. Pausa el audio y responde. Una de esas 6 miradas, ¿cuál se acerca más a cómo miras tú hoy, en la práctica, a los adolescentes de tu vida? Sé sincero. 2. ¿Cuál casi nunca usas? ¿Por qué crees que se te escapa? 3. Piensa en un adolescente concreto que conozcas. Aplicando la mirada que casi nunca usas, ¿qué verías de él o de ella que no habías visto antes? 2 o 3 minutos. Escribe. Este ejercicio, más que ningún otro, te va a servir esta semana. Bienvenido de vuelta. Vamos con el último bloque y llegamos al tercer bloque, el más cercano, el que nos interpela. ¿Qué significa ser adolescente en el año 2026? Hay al menos 5 rasgos que la investigación ha identificado como distintivos de esta generación, aunque, y esto es importante, lo esencial del adolescente sigue siendo lo mismo que hace un siglo: buscar identidad, buscar pertenencia, buscar sentido, buscar su lugar. 1. La adolescencia se ha alargado. Hoy los niños entran más pronto a la pubertad, el famoso secular trend. La tendencia secular a que la menarquia y la espermarquia se adelanten y salen más tarde a la adultez plena porque el estudio se prolonga, la independencia económica se retrasa y la maternidad o paternidad se pospone. Resultado: la etapa adolescente puede durar 15 años en muchos contextos. Eso es históricamente inédito. 2. La adolescencia se digitalizó. Los adolescentes de hoy son la primera generación humana que ha crecido con acceso permanente a Internet, redes sociales, cultura de la imagen y algoritmos que aprenden de ellos más rápido de lo que ellos aprenden de sí mismos. Eso no es ni bueno ni malo en abstracto. Es un hecho nuevo que reconfigura cómo se forma la identidad, cómo se socializa, cómo se maneja el cuerpo, cómo se experimenta la soledad y el acompañamiento. 3. La adolescencia se globalizó sin dejar de ser local. Un chico de Hermosillo puede escuchar la misma música que un chico de Seúl, seguir a las mismas influencers que una chica de Madrid y al mismo tiempo estar profundamente marcado por dinámicas locales muy específicas. La migración, la violencia estructural, la economía familiar de su barrio.
Esa mezcla global y local a la vez es nueva. 4. La salud mental adolescente pasó a primer plano. Las tasas de ansiedad, depresión, autolesión y trastornos alimentarios en adolescentes han aumentado en las últimas 2 décadas en muchos países. No es que los adolescentes de antes no sufrieran, es que hoy tenemos más conciencia, mejores diagnósticos y también factores nuevos que empujan hacia arriba. Comparación social permanente, hiperestimulación, incertidumbre laboral y climática. 5. La diversidad de identidades se hizo visible. Género, orientación sexual, etnicidad, neurodivergencia, elementos que antes se ocultaban o negaban, hoy son parte del vocabulario cotidiano de muchos adolescentes. Eso plantea a los adultos que acompañamos un desafío formativo. No podemos seguir educando con los mapas mentales con los que fuimos educados. Antes de terminar este bloque, quiero contarte una historia. La voy a llamar Regina, aunque ese no es su nombre. Regina tiene 15 años, vive en una ciudad del norte de México. Sus papás la trajeron a que hablara conmigo porque, dicen ellos, no la reconocen. Antes le encantaba dibujar, ahora no dibuja. Antes iba a jugar con sus primas, ahora se encierra en su cuarto. Antes hablaba en la mesa, ahora contesta con monosílabos. Tiene el celular pegado a la mano, se acuesta a las 2 de la mañana y ha bajado 2 puntos su promedio. Si yo mirara a Regina solo con lentes biológicos, diría pubertad tardía, cambios hormonales, cerebro en reorganización, mucho sueño desregulado. Si la mirara solo con lentes psicoanalíticos, diría está en la segunda individuación, se separa de la madre, necesita espacio propio. Si la mirara solo con lentes cognitivos, diría está estrenando el pensamiento formal y probablemente está abrumada por sus propias preguntas nuevas. Si la mirara solo con lentes socioculturales, diría está sumergida en la cultura digital de su generación. Y si solo la mirara con lentes ecológicos, diría hay algo en su escuela, en su barrio o en su familia que está pesando. Y yo, cuando me senté con Regina, no elegí uno, usé todos. Porque Regina no es un caso teórico, es una adolescente concreta. Y lo que le está pasando resultó que se lo pregunté a ella. No lo adiviné desde una teoría. Era una mezcla. Cambios de pubertad tardía que la incomodaban, una amiga que había cortado con ella sin explicación, un video de redes en el que comparó su cuerpo con el de otras y salió mal parada, y una madre que llevaba 3 meses trabajando doble turno y no se había dado cuenta de nada. Regina no tenía una patología, tenía una biografía, y esa biografía necesitaba tiempo, escucha y algunos ajustes concretos, no un diagnóstico. Ejercicio 4. ¿Qué piensas ahora sobre la adolescencia? Este es el último ejercicio del episodio y quizá el más importante. Recupera la hoja del primer ejercicio, donde escribiste 3 palabras que definieron tu propia adolescencia. Tenla a la vista. Ahora responde, sin releer esas 3 palabras todavía. 1. Después de escuchar este episodio, ¿qué piensas hoy sobre la adolescencia? Escribe 3 palabras nuevas que la definan para ti ahora. 2. Compara esas 3 palabras nuevas con las 3 que escribiste al principio. ¿Cambiaron? ¿En qué? 3. Si tuvieras que decirle una sola frase a un adolescente concreto de tu vida al terminar este episodio, ¿qué le dirías? Pausa el audio. Tómate el tiempo que necesites. Este ejercicio es tuyo. Gracias por hacer el ejercicio. Guarda esa respuesta. Vas a querer volver a ella después.
vamos al cierre. Quiero cerrar este primer episodio con algo que me parece esencial y que voy a repetir de distintas maneras a lo largo de todo nuestro curso. Cada vez que te enfrentes a un adolescente, en el aula, en la casa, en la consulta, en el barrio, recuerda que estás frente a una biografía en construcción, no frente a una tormenta hormonal, no frente a un problema de conducta, no frente a una estadística generacional. Estás frente a alguien que está haciendo ahora mismo el trabajo más difícil y más importante de su vida: convertirse en sí mismo. Educar para el ser no es enseñar contenidos, es acompañar ese trabajo, es sostener la mirada cuando el adolescente cree que no lo está haciendo nadie, es ofrecer vocabulario cuando le faltan palabras, es proponer marcos cuando se ahoga en su propia intensidad, y es callarse cuando lo que necesita no es que hablemos, sino que estemos. La investigación sobre adolescencia ha demostrado una y otra vez que el factor que más protege a un adolescente frente a las trayectorias problemáticas no es el nivel socioeconómico ni la escuela a la que va, ni siquiera la ausencia de conflicto en su familia. Es la presencia estable de al menos un adulto significativo que crea en él, que esté disponible y que no lo abandone cuando la cosa se pone difícil. Ese adulto puede ser tú. Y este curso, en el fondo, se trata de eso, de darte herramientas para ser ese adulto con más conocimiento, más claridad y más templanza. Si eres estudiante del curso, te invito a leer el capítulo 1 del libro, donde encontrarás todo esto con más detalle, con referencias y con matices que en 30 minutos de audio no caben. En el próximo episodio vamos a meternos en el cerebro adolescente y en cómo aprende, cómo se motiva y cómo se deja influir. Cognición, motivación y aprendizaje social. Vamos a hablar de Piaget, de Bandura, de Eccles y sobre todo de lo que tú puedes hacer mañana mismo para acompañar mejor cómo aprende un adolescente cerca de ti. Me llamo Yadira Chacón. Este es Psicología de la Adolescencia, la audioclase. Nos escuchamos en el próximo episodio.